En filosofía las preguntas no se hacen para ser respondidas, sino para romper las lógicas establecidas. Hacer filosofía es rascarse donde no pica. Homo homini lupus. Y hay poder de resistencia. Ama y haz lo que quieras. Por eso no venimos a resolver problemas, sino a crearlos. Venimos a crear extrañamiento ante las realidades que nos envuelven. En un mundo colmado de respuestas delimitadas, el porqué es la llave con la que la filosofía cuestiona la realidad para permitirnos pensar que ésta puede ser de otra manera. Pensar en otras maneras nos ayuda a ser más abiertos, sensibles y conectar con todas aquellas personas que la realidad normalizada no ha considerado más que para desotrarlas. Porque no se trata de las respuestas, sino de incomodar con las preguntas. Hoy, cuando la estupidez se disfraza de virtud, entreguémonos al vicio de pensar. Bueno, listo, ya estamos en vivo también a través de la página de Facebook del Vicio de Pensar. Muy buenas noches a todos. Saludo y cariño para las caras conocidas y también para las nuevas que hay por ahí. Muy queridos todos por estar. Como acabamos de empezar después de un par de meses de un agradable y ojalá merecido descanso para los compas del colectivo, pues vamos a empezar nuevamente diciendo que uno de los intereses fundamentales de nosotros es hacer un poco de divulgación de la filosofía a través de expresiones artísticas como la literatura y como el teatro, entre otras cosas. También van a ir viendo que hay expresiones musicales y otras más que vamos a ir agregando y que hemos ido agregando a través de estos 2 años que hemos estado como compartiendo con la comunidad. Nuevamente muchas gracias a la acción comunal del barrio La Florida y a la comunidad que nos ha recibido también, muy querido siempre. Este espacio está muy genial para estos encuentros y pues son gente muy amable toda. Qué bacano que nos hayan querido acompañar hoy. Y bueno, vamos a empezar. La filosofía tiene una cosa que siempre va como de una introducción a otra introducción y se va como yendo el tiempo, y en general, como para que sepan los que no nos habían acompañado antes, digamos que en este ratico que vamos a estar juntos vamos a tratar de condensar lo más posible un tema que bien daría para un curso de 4 meses, pero por lo menos para tocar y conversar con ustedes cositas así que sean agradables para todos y que nos den la posibilidad de pensarnos un poquito a través de en este caso la literatura, que vean, ¿saben qué, gente? La literatura es una excusa muy bella para simplemente reunirnos y compartir. En este espacio, el que quiera pues, decir alguna cosa, el que tenga alguna pregunta en algún momento, siéntase en libertad de expresarse, que de eso se trata. No tenemos las respuestas y como bien lo dice nuestro eslogan, no se trata de las respuestas, entonces lo genial es poder compartir siempre las dudas, los cuestionamientos, a ver hasta dónde nos llevan. Cada uno hace ese viaje personal. Y hablando de viajes personales, pues precisamente el Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo, es la historia de un viaje que termina siendo muchos. Vean, el Quijote tiene una particularidad, como algunos otros libros, por ejemplo la Biblia y otros así de ese talante, que no importa que no los hayamos leído, o por lo menos que no los hayamos leído completamente, todos sabemos más o menos de qué trata, de qué va el Quijote. Tenemos esa particularidad. En algún momento que escuchemos o hayamos escuchado hablar del Quijote, uno ya más o menos sabe que es de un señor que se enloqueció y que terminó peleando contra unos molinos de viento. Al menos esa escena la tenemos, de algún lugar, de algún momento de nuestras vidas. Esa escena que tal vez sería la clásica de los molinos, la tenemos ahí. El
Quijote con sus molinos. Pero hemos decidido titular este pequeño encuentro poniendo a Sancho de primero, Sancho y Don Quijote. Y hay una razón, y bueno, la filosofía también nos da para pegarnos de muchas cosas y desde muchos ángulos, desde muchos lugares. La razón es lo siguiente, vean, ¿saben qué, gente? Uno de los, si pudiéramos llamar, enemigos de la filosofía o del pensamiento filosófico como nosotros lo hemos querido encarar es el sentido común. Ese sentido común que te dice, hey, no mires ahí que todo no va bien. Lo que está quieto se deja quieto, eso no le pasa nada, eso está bonito así como está. O sea, acabaron de darle una manito de pintura a la pared, no le busque el reboque que no va a encontrar nada. Ese sentido común choca con esta manera de encarar la filosofía. Y Sancho, gente, Sancho Panza, este personaje hermoso y maravilloso del Quijote, encarna, entre otras cosas, ese sentido común. Y es que vean, empecemos por el primer viaje, la primera salida, como nos dice Cervantes en El Quijote. Don Alonso Quijano se vuelve loco. Dice Cervantes en la historia, de tanto leer libros de caballería, se le secaron los sesos, se le secó el cerebro. Y entonces Don Quijote planea y rápidamente hace su primera salida a buscar la vida de caballero andante que él desea. Pero se va solo. Se va solo y le pasan algunas cosas, pero hay algo que no tiene, hay algo que le falta. Y voy a remitirme al final de esa primera salida, entre otras cosas porque lo importante es que si no hemos leído El Quijote o no lo hemos leído todo, ojalá nos dé este encuentro hoy la oportunidad de ir y ver algún capítulo, algún episodio, o por lo menos encontrar una serie que hicieron en España hace unos años que es muy bonita también y es bastante cercana a la lectura de Don Quijote. Pero vean, al final de la primera salida, Don Quijote se encuentra como siempre apaleado y llega a una posada, a lo que los españoles de esa época le dirían una venta. Es como un hostal o un lugar de paso para mucha gente, para muchos viajeros. Y el dueño de la venta le dice, hombre, ¿sabe qué? Para la próxima, recuerda que un caballero andante necesita, entre otras cosas, un escudero, necesita camisas limpias y necesita dinero. Y está bien que el caballero andante no debe llevar dinero encima porque no va con su dignidad. Pero el escudero que lleve sí puede llevar esas cosas que son muy necesarias. Y como ahí es donde se arma caballero andante Don Quijote, pues Don Quijote dice, sí señor, yo le voy a hacer caso y en mis siguientes salidas voy a proveerme de esas cosas. Así que Don Quijote se va nuevamente para su hogar y lo primero que intenta hacer es encontrar su escudero. Y ahí precisamente es donde entra Sancho. Hay una relación muy bonita entre Sancho y Don Quijote. Pensemos que son el señor y el criado, que hay una relación, al menos, una relación por lo menos, digamos, de palabra entre un señor
y su siervo. Don Quijote no era que tuviera mucha plata, entre otras cosas. Vean, Don Quijote, don Alonso Quijano, era un hidalgo. Un hidalgo es como la clase más baja de la aristocracia de esa época en Europa, al menos en España, que es donde nos situamos en la historia en este momento. El hidalgo, cuando terminan todas las guerras y viene una época de paz, cuando los reyes católicos terminan expulsando a los moros de la península y hacen que los judíos, por ejemplo, que no se convierten, también se vayan, y digamos que de alguna manera pacifican su territorio, su España, y la unifican. Entonces todos esos soldados que ellos utilizaron en esa guerra de reconquista, por allá en el siglo XIV y XV, en el siglo XVII, que es donde se ubica la historia de Don Quijote, esa gente, esos soldados y su descendencia se quedan básicamente sin nada que hacer. Si no son soldados, tienen que acostumbrarse a vivir de sus rentas, que es como a vivir de la tierra que se ganaron precisamente porque sus antepasados, sus ancestros, sirvieron a los reyes en batalla. Don Alonso Quijano, Don Quijote de la Mancha, es uno de estos hidalgos que hereda ese pequeño terreno y tiene algunas ventajas. Y digamos que ese abolengo, esa hidalguía, le permite vivir una vida medianamente sosegada a él y a su sobrina, y tiene una ama y tiene algunos criados y tiene un pequeño terreno pues para cultivar, pero eso sí, debe hacerse cargo, como todo señor, de su casa. Ahora vamos a ver cómo cuando don Alonso se transforma en Don Quijote, su casa queda desatendida, y eso le provoca pues un problema a su sobrina principalmente, y al ama, como el ama de llaves, que es la que se encarga de administrar todo, y no sabe muy bien qué va a hacer de ella si el señor no recupera la cordura. Entonces digamos que Don Quijote se provee de su escudero, y está esa relación, como les decía, de señor y de siervo, pero también y fundamentalmente se constituye una relación de amistad. Vean, cuando Sancho escucha la parla, por así decirlo, de Don Quijote, tratando de convencerlo que salga con él como escudero, Sancho es un vecino. Sancho sabe cómo vive don Alonso. Sancho sabe lo que tiene y lo que le falta. Y aunque Sancho es un tipo muy pobre también, y un poco más abajo en la escala socioeconómica que don Alonso, pues de alguna manera Sancho dice: todo bien, yo voy a entrarle a esta aventura, porque puede que la suerte termine dándome algo más a mí. Ahora, el título es el no lugar de un diálogo posible. El no lugar hace referencia a una palabra griega que nosotros hemos escuchado en algún momento también, que es utopía. Utopía en griego es exactamente un no lugar, o sea, un lugar que no encontramos en nuestra realidad terrenal. Y ese no lugar sobre el que acuerdan Sancho y Don Quijote es la ínsula de Barataria, o la isla, diríamos nosotros, de Barataria, que Don Quijote promete darle a Sancho para que se vuelva gobernador de esa isla y deje de ser un escudero, un criado, un siervo, y ya llegue al nivel de su señor. Pero ¿qué pasa? Todos hemos
escuchado en algún momento que desde el principio todas las aventuras de Don Quijote terminan mal? Ahora, ¿qué sucede con esto? Vean, vamos a devolvernos un poquito al prólogo de Don Quijote. Cervantes, en el prólogo, nos dice dos cosas fundamentales. La primera es que nos dice de qué trata el libro, y Cervantes dice: este libro está escrito como una forma de ridiculizar un poco, de atacar a todas esas novelas de caballería que se han escrito y que se han vuelto tan famosas. Y la segunda cosa importante que nos dice Cervantes en el prólogo es: señor lector, usted, no importa de qué época sea, cuando esté leyendo este libro, siéntase en libertad de decir lo que quiera sobre él, de pensar lo que quiera sobre él. Yo le estoy diciendo con qué fin lo he escrito, pero si usted quiere dar su opinión libremente, bien pueda. Para eso está la lectura. Por eso hoy, entre otras cosas, nos tomamos la libertad de plantear todas estas cosas que hemos empezado a decir sobre Don Quijote. Es porque también el autor dice: saben qué, siéntanse libres y conversen sobre él. Yo no sé si alguno de ustedes tenga alguna experiencia previa con Don Quijote y le dé como ánimo de compartirla. Cualquier anécdota, cualquier cosa que se les ofrezca comentar, este es el momento. Vean que Don Quijote en principio fue escrito para que los lectores posibles se rieran, disfrutaran. Es como de la misma época, más o menos, sería como leer El Lazarillo de Tormes, que es una novela de picaresca y es simplemente para que la gente se divierta, se ría con lo que le pasa al pobre ciego y sobre todo al pobre, más pobre Lazarillo. Pero bueno, dejemos a esos dos quietos y sigamos con Don Quijote. Entonces, a partir de ahí, vemos que el diálogo de Sancho con Don Quijote lo podemos asimilar a un posible diálogo de la filosofía con el sentido común. ¿Por qué? Vean, hay un tipo norteamericano que se llama Richard Rorty, un filósofo, que decía que hacer filosofía es rascarse donde no pica. Precisamente, si queremos hacer filosofía, tenemos que buscar, como les dije hace un rato, donde nos dicen que todo está bien, donde acabaron de echar la manito de pintura para que se vea bonito, donde parece que todo está tranquilo y quieto. Ahí es donde hay que escarbar. Y ahí es donde el sentido común nos dice: pero ¿para qué vas a dañar esa pared que está recién pintada? ¿Qué vas a buscar ahí? Ahí es donde aparece Sancho. Ahí es donde Sancho le dice a Don Quijote: mi señor, pero vea bien, son molinos de viento. Y lo que usted dice que son brazos de 2 leguas, son las aspas de los molinos. Y Don Quijote porfía y le dice a Sancho: o sea, me vas a decir que lo que yo estoy viendo no es. Te vas a dar cuenta que yo voy a ir a vencer a esos gigantes. La filosofía, si uno lo piensa así, es un poco quijotesca. Recordemos que quijotesco también es un adjetivo que está reconocido dentro de nuestro bonito castellano. Y precisamente quijotesco es el que habla sobre cosas que parecen, como ya les había comentado, utópicas, y sobre todo el que pone enfrente ideales que seguramente o están muy elevados o nos parecen una tontería porque son francamente inalcanzables. Vean, que ustedes estén hoy acá escuchando esta parla y que si de pronto alguno se atreve a
a comentar cualquier cosa o preguntar lo que sea, también los hace quijotescos. En cierta forma están participando cada uno de ustedes de esa, dirían los viejos griegos, de esa arete, de esa hidalguía de Don Quijote, de venir a buscar algo que no parece tener mucho sentido, y sobre todo en esta época en la que se premia y en la que se valora la actividad, pero la actividad que lleva a producir cosas, y específicamente cosas materiales. Ojalá cosas que podamos ver, que podamos tocar, que podamos respirar y que se puedan transar. Vean que ya ahí encontramos otra diferencia entre lo que propone Don Quijote. Vean lo que acabo de decir sobre las características que nos pide la actividad de la vida actual, que hay en últimas un fin económico ahí. Y vean que Don Quijote dice, no, pero es que un caballero andante no tiene que ver nada con el dinero. Un caballero andante necesita básicamente hacer cosas buenas todo el tiempo, y sobre esas cosas buenas precisamente va a ir recibiendo lo que necesita para vivir, y no necesita demasiado, dice Don Quijote. Hay unas desavenencias principales entre Sancho y Don Quijote, por ejemplo, porque llega la hora del almuerzo y Sancho le dice, mi señor, ya es hora de almorzar, ya se está pasando incluso la hora. O sea, ¿por qué no nos detenemos, buscamos un lugar y comemos alguna cosa? Y Don Quijote le dice, no, pero un momentico, o sea, ¿cómo así que hora de almorzar? No, yo no necesito de eso, o sea, los caballeros andantes vamos y comemos muy de vez en cuando, o sea, nosotros tenemos que ir buscando no comida, sino malas acciones para arreglarlas, injusticias para llevar la justicia ahí donde falta. Tenemos que ir buscando gente que está en peligro para ir a socorrerla. Y Sancho le dice, no, pero mi señor, un momentico, o sea, eso tal vez es usted, pero yo acuérdate que yo soy un escudero, yo soy el sentido común, yo soy el que avisa que hay hambre, que ya es hora de comer. Si a usted le parece bien, entonces déjeme, yo voy comiendo. Y Don Quijote dice, sí, está bien, o sea, los escuderos no necesitan seguir las reglas de la caballería. Los escuderos pueden comer bien a las horas que tienen para comer. Entonces, dale, o sea, seguí comiendo vos mientras yo voy mirando en el camino qué hay para mí. Vean cómo sucede esto, gente. Pasaba hace 4 siglos la historia de Don Quijote y la podemos ir trayendo hasta nuestros días, más allá de un simple relato de comedia, de un montón de historias trágicas, pero vean que nosotros siempre nos reímos de lo trágico de alguna manera. Eso se ve, por ejemplo, a principios del siglo pasado con el cine mudo. ¿Cómo era el cine mudo? Era como la versión más actual de Don Quijote, si uno lo piensa. Era un tipo dándose golpes contra el mundo o el mundo dándole golpes a él. Así eran las películas de cine mudo y la gente se reía. Eso es Don Quijote, un tipo que sale al mundo a darse golpes y a que le den golpes también. Y hoy tenemos esos videos donde la gente se va en una bicicleta y se cae y se da 5 vueltas por ahí en una manga y nos reímos de eso. Vean que no hemos cambiado mucho en varios siglos. Más o menos las mismas cosas nos hacen reír, pero más o menos también 1 siglo y medio después, Don Quijote empieza a ser comprendido en una dimensión diferente, más allá de lo cómico, y eso es lo trágico. Pero vean,
hagamos otro pequeño paréntesis, otra mini introducción del asunto. Los libros de caballería. Los libros de caballería que estaban muy de moda en esa época, porque recordemos que en 1453 Gutenberg inventa una imprenta mucho más poderosa de tipos movibles, creo que la llamaba, y eso permitió que los libros fueran desde una artesanía que se hacía a mano, porque los copistas eran copistas precisamente porque copiaban los libros con una caligrafía hermosa, maravillosa, a hacerlo más o menos como los conocemos hoy. Entonces ya mecánicamente se podían producir más libros a mayor velocidad y muchas más personas empezaron a acceder a ellos. Y como había un mercado, miren cómo son las cosas, había un mercado, esta palabra, para los libros, ahora lo que necesitaban era llenar ese mercado con productos. ¿Y cuáles eran los productos más fáciles y más socorridos y que más emocionaban a la gente? Las novelas de caballería. Las novelas de caballería, como para hacer un paralelo con nuestro presente, sería como muchos contenidos televisivos de hoy, como tal vez las novelas más clásicas que vemos en los canales nacionales o internacionales. Como decía por ahí una señora y un señor, los culebrones mexicanos, esas novelas donde había un tipo que iba y rescataba a la damisela pobre o en peligro casándose con ella. Es como una reinterpretación de esas novelas del caballero que va y socorre a las viudas y a las doncellas. Entonces vean que las novelas de caballería de la época de Cervantes, iba a decir Don Quijote, pero hay una cosa también muy curiosa, es que finalmente Don Quijote se vuelve un personaje tan grande y tan poderoso que termina subsumiendo, termina como tragándose la figura de Cervantes. Y hay otra cosa también. William Faulkner, un genial escritor norteamericano, decía que los libros son como una historia secreta, como una confesión de los autores, que serían como un gemelo oscuro de cada uno de nosotros. Tal vez, y así se ha dicho, porque ustedes se imaginarán que debe haber una cantidad interminable de académicos de renombre mundial que han hecho y han dicho todo sobre Don Quijote y sobre Cervantes, pero digámoslo hoy también, tal vez Cervantes puso algo, mucho de sí mismo en esa historia de Don Quijote. Lo que pasa es que como les digo, vean, este tema es tan bonito y tan genial que si uno se queda como contando tanto pormenor y tanta cosita, se va alargando y se va a perder, como siempre nos ha sucedido, sobre todo para los nuevos, ¿saben? Que siempre nos sucede que en el tintero se nos queda un montón de temas. Generalmente preparamos una lista como 20, 30 ítems, temitas para ir tratando, y se nos van quedando la mayoría porque el tiempo no nos da. Pero vean, vamos a continuar con lo que estábamos en un ratico. Vamos a hacer para los nuevos, para que lo tengan presente, vamos a hacer nuestro siempre querido, amado y esperado intermedio, digamos, escénico, para que lo conozcan, para que lo disfruten también y para que vean cómo la transversalidad se aprovecha acá también. Y vamos a recibir a nuestros compas actores que van a interpretar algo para ustedes aquí mientras los dejamos descansar un poquito la palabra.
como que los aromas se sienten más puros. ¡Ay, el apetito es más voraz! ¡Qué huele tan delicioso! Caballero, ¿quiere que traiga ya la cena? Por supuesto. ¡Ay! Vivo. Es algo delicioso que he preparado exclusivamente para usted y su invitado. Ay, sí. Tiene que ser lo mejor. Ha llegado el invitado. Nos hemos preparado muchos días con la mirada desviada, pero yo te veo. ¿Desea que sirva? Por supuesto, caballero, para que usted sepa que esta mujer tiene muy buena mano. Para usted, hoy tenemos, no son perdices, es un delicioso faisán, a las finas hierbas con un poco de naranja como le gusta, y para endulzarlo, un toque de mora fresca. ¿Qué le parece? Usted sí que me conoce. Para el caballero, como había dicho que venía con buen apetito, le tengo un delicioso carnero. Que le ponga dos, con mucho gusto. Acompañado de aceitunas a la albahaca. Que le ponga más, con mucho gusto. Y para brindar, por supuesto, ¿no? Un poco de vino, Claro. caballero. La razón de la sin razón, que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Salud. Un poco más de vino, Por supuesto. con mucho gusto, caballero. Usted ha tomado poco, con mucho gusto. Caballero, hasta el fondo. Pero qué delicia. ¿Cómo así que le sabe a viejo? Pero ¿cómo? Si esto está supremamente provocativo, mire, títulos infravalorados, no sé, qué maniobras, qué razonamiento. No. A mí no me diga eso, que yo tengo la fuerza de más de 1000 imperios. A mí no me venga a decir eso me parece una insensatez. ¿O acaso es que usted no tiene honor? ¿Cómo van a venir a mi morada y me van a decir lo que usted me dijo? ¿Y por qué se queda callado? ¿Usted quién se cree? Nunca me había pasado eso. Quiero estar solo. Quiero estar solo. Permítame, caballero, debe retirarse. Fue un placer atenderlo. Hasta otra oportunidad. Listo, gente. Hemos vuelto de ese pequeño
extraño y bonito viaje. Vean, bueno, lo primero es que yo no me podía ir hoy sin decir uno de los diálogos de Don Quijote, porque tengo que reconocerles que yo todavía he sido muy ñoño con esos libros clásicos y amo al Quijote, y la verdad he padecido y he sido feliz en estas semanas preparando este encuentro para estar hoy con todos ustedes, porque este es uno de esos libros que, como decía Kafka, tienen que dar un puñetazo y despabilarte y despertarte. Vean, encuentran una cosa extraña o curiosa, por lo menos en el performance. El caballero está sirviendo y el parroquiano está siendo servido. También hay como una transvaloración que se muestra ahí en esa pequeña escena a la que todos asistimos, y la que me hizo muy feliz también hacer esa pequeña parte. Y es porque saben que en últimas no se trata de, si no estamos de acuerdo con un orden establecido, digamos, quitarlo y poner el nuestro, porque si hacemos eso, si quitamos una cadena y ponemos otra gente, ¿de qué sirve la lucha? ¿De qué sirve rascarse donde no pica? ¿De qué sirve incomodar con las preguntas? De hecho, Don Quijote es tan sabio que nos recuerda que por la libertad debe arriesgarse incluso la vida. Tenemos que pensar un poco en cómo estamos encarando nuestro mundo, hasta dónde podemos llegar con el sentido común y hasta dónde podemos desplegar nuestro idealismo, hasta dónde podemos llegar. Vean que Don Quijote lo que hace es que se pone la armadura de su bisabuelo. Don Quijote defiende de todas formas un mundo que no existe para la época de Cervantes. Don Quijote todavía cree que la gente es buena, que si la gente da su palabra, no necesita ni una prueba más, no necesita un seguro, no necesita una prenda para saber que va a cumplir. Por eso, en las primeras salidas, Don Quijote se encuentra en un bosque a un tipo azotando a un muchacho, y Don Quijote va y lo increpa y le dice que por qué está haciendo eso, y el tipo pues le dice que es un criado que él va a pastorear las ovejas y todos los días le deja perder una, y entonces como no le ha pagado y ya se aburrió de que todo el tiempo haga lo mismo, pues está cobrando con azotes. Y Don Quijote, como tiene que defender al desvalido, como tiene que ayudar al que sufre, Don Quijote le dice: lo sueltas inmediatamente y aparte de eso le pagas todo lo que le debes, y aparte también le pedís perdón por todas las injurias que has cometido con el muchacho. Y pasa la cosa más curiosa, y es que Don Quijote, simplemente por saberse quién es y por pensar que la gente es correcta, que la gente tiene un sentido de la moral, y como el tipo le dice: sí, yo juro por las leyes de caballería que voy a hacer todo lo que usted dice, porque Don Quijote lo increpa y le dice: si no cumple, yo voy a volver y voy a ser el juez de su conducta y voy a darle su merecido por lo que pasa. Pero el muchacho está lleno de sentido común y le dice: no, señor, vea, en el momento en que usted se vaya y me deje aquí con él,
va a pasar lo mismo. Y Don Quijote le responde al muchacho, no, él me acaba de dar la palabra, él acaba de jurar y ha comprometido su honor en que va a hacer todo lo que yo digo. Así que no se preocupe, muchachito, que todo va a salir como yo lo he dispuesto. Y efectivamente, cuando se va Don Quijote y los deja otra vez solos en el bosque, pues este parroquiano ya no le da los azotes que le estaba dando al muchacho. Se los da mucho peor, más fuerte, lo deja casi muerto y le dice, ve y vaya al bosque pues a su juez, tráigalo, a ver si va a cumplir lo que dijo. Don Quijote es eso, gente. Sancho, ¿qué hubiera dicho? Sancho hubiera dicho, no señor, no se meta en eso. Hay otra escena muy querida, que es cuando se encuentran a una cuerda, o sea, a una fila de personas que van encadenadas. Los llevan guardias, los llevan encadenados a todos. Y Don Quijote ve a esa gente, y recuerden que Don Quijote dice que por la libertad hay que aventurar la vida, que la libertad es el don más grande sobre el cielo y sobre la tierra que se le puede dar al hombre, y por eso vale la pena arriesgar la vida por él. Y cuando Don Quijote ve a toda esa gente encadenada, dice, ¿y por qué esa gente va así? Entonces Sancho le dice, es que los llevan forzados para ser remeros en las galeras del rey. Y Don Quijote, un momentico, ¿cómo así que los llevan a la fuerza? Es que el rey puede llevar a la fuerza a cualquiera a hacer lo que le dé la gana. Entonces Sancho le dice, no, mi señor, un momentico, lo que yo le quiero decir es que son delincuentes, y como son delincuentes los llevan a cumplir su condena de esa manera. Y Don Quijote no puede creerlo, que todavía en esa época donde él está vivo, a la gente la encadenen. Y entonces se va y le pregunta a los guardias qué pasa, y los guardias le dicen, no, es que son delincuentes. Y Don Quijote le responde a los guardias, sí, ¿qué hicieron? Entonces un guardia le dice, pregúnteles usted mismo. Y Don Quijote va y le pregunta a cada uno. Hay uno que le dice, a mí me tienen encadenado por enamorado. Y dice el guardia, sí, pero porque se enamora de las cosas de los demás, se ha robado un montón de cosas. El otro dice, no, es que a mí me tienen encadenado porque yo lo que hago es ayudar a que el amor suceda, que el amor pase. Y dice, pero ¿cómo así una persona que hace todo lo posible para que el amor suceda y lo encadena? Dice el guardia, no, es que tenía un prostíbulo, es un alcahuete. O sea, imagínense. Y Don Quijote sigue preguntándoles a todos los encadenados, y termina llegando a la conclusión de que no hay motivos para llevarlos encadenados. Y se enfrasca en una lucha con los guardias, y están de buenas que logra vencer a los guardias, y luego los presos aprovechan y se liberan. Y Don Quijote se para enfrente de ellos, viéndolos libres de las cadenas, y orgulloso y feliz porque acaba de hacer lo que todo caballero andante debe hacer. Una buena obra, una buena acción. Hoy casi que diríamos como una especie de Boy Scout. Ya hizo su buena acción del día. Y se para y les dice, señores, como los acabo de libertar, lo único que quiero a cambio es que vayan al Toboso y busquen a mi señora Dulcinea, porque ese es otro tema que no hemos hablado y que tal vez no le vamos a poder dar todo el tiempo que merece. Y busquen a mi señora Dulcinea y lleven esas cadenas que les acabo de quitar, y díganle a ella
lo que yo hice por ustedes en nombre de ella. Y los tipos lo miran como que, este pobre fulano, ¿cómo le ocurre? O sea, nos acabamos de volar de la policía y nos va a mandar para que nos vuelvan a encanar. El caso es que terminan tirándole piedra al pobre Don Quijote y apaleando al pobre Sancho, y Don Quijote no puede entenderlo. Don Quijote no puede comprender por qué primero ese mundo todavía tiene gente encadenada, y segundo, por qué esa gente encadenada cuando recibe un bien paga con un mal. Vean, gente, Don Quijote lucha contra un mundo que no puede entender, no lo puede comprender. Pero lo trágico que se descubre más o menos siglo y medio después de que se escribe la obra, y es que no lo puede cambiar. La gente contemporánea de Cervantes y del Quijote, cuando leen su historia, se ríen. Y vean que nos reímos con la historia que acabo de contar. Pero cuando llega la época del romanticismo, esa gente como estaba un poquito más tocada de la cabeza, por así decirlo, porque la figura del loco también es fundamental acá, se dan cuenta que es que Don Quijote es un gran perdedor, que es un tipo que no le salió nunca nada bien, que terminó su vida de la peor manera, que tenía toda la buena voluntad, que tenía todas las ideas más bellas que ustedes se imaginen, pero que es que le tocó un mundo donde la gente es mala, donde la gente saca provecho de los demás, un mundo donde a la gente no le importa el causarle mal al prójimo, un mundo donde cada uno va por su camino tratando de conseguir lo mejor que pueda para sí sin importar los demás. Pero ojo, estamos hablando del mundo de Don Quijote, hace 4 siglos. No sé, pues creo que el mundo de nosotros no es así, ¿o sí? Pero... Bueno. No lo dije yo, claro, o sea, los ojos de Don Quijote es eso, pero claro, por ejemplo, vos desde dónde lo mirarías. Desde la naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? A ver. Árboles, el agua. ¿Y qué? No, pero todo bien, pero es que el problema es que estamos en esa naturaleza. Sí. ¿Y qué pasa con el ser humano en esa naturaleza? Busca dominarlo. Vean, ¿saben qué es lo triste? Y está bonito además porque los paisajes de Don Quijote son muy bellos. Y otro pequeño paréntesis, una epoge dirían los griegos. La idea de los libros de caballería es que todas esas historias ocurrían en otras tierras, no ocurrían en la España de esa época, por ejemplo. Empieza la tradición de los libros de caballería, empieza con el rey Arturo y el Santo Grial por allá en Francia, en el siglo XII más o menos, que se empiezan como a escribir las primeras cositas. Y desde ahí llegan a todo ese montón de basura, dirían los ibéricos de esa época, de esas novelas de caballería, que les parecían muy inmorales, entre otras cosas. Pero vean, ¿cómo es el trato del ser humano con esa naturaleza? Claro, el mundo es maravilloso, o sea, la naturaleza es bella por sí, pero ¿por qué es bella? Porque hay alguien que está diciendo que es bella. Por ahí había una serie en uno de esos canales de documentales que se volvieron todos piratas que decía el mundo sin humanos. ¿Podría ser la naturaleza bella en un mundo donde no hay un solo ser humano vivo? O sea, ¿quién juzga y quién da esa cualidad de belleza al mundo bello? Por eso lo mismo de juzgar y separar el ser humano de la naturaleza, de ahí empieza el problema. Pero es que está para contemplarla, esa es la cuestión. Sí. sí, todo bien, pero el asunto
es que es el mismo ser humano el que decidió separarse de la naturaleza. Había un tipo muy parchado en la Grecia antigua que se llamaba Diógenes, que vivía en un barril y que no tenía casi nada, y decía precisamente que lo mejor que podía hacer el ser humano era volver a la naturaleza, a vivir dentro de la naturaleza, que la sociedad como la conocían ellos y más o menos como se conoce ahora, pues que era una cosa demasiado artificial y que no le hacía bien al ser humano, y digamos, por obvias razones, no me gusta decir obvias, pero digamos que asimismo le hacía mal al resto del mundo natural, porque también voy como para dejar el asunto y para que lo sigan pensando, también podríamos pensar el tema de la naturaleza humana, que eso es otro cuento, esa es otra historia, a ver si es que existe o no lo que muchos han llamado naturaleza humana. Pero vean, Sancho, para volver como al hilo conductor de este asunto, Sancho es el que trata de mantener a Don Quijote dentro de la realidad, dentro de ese mundo tan maluco y tan gris y tan oscuro que le toca. Pero Sancho también sabe que hay que negociar. En algún punto Sancho dice: yo sé que con mi señor se aguanta hambre, yo sé que con mi señor he recibido más palos que premios, porque me han dado durísimo, porque me ha tocado vivir lo peor de la caballería andante. Pero al final Sancho nos dice: ¿saben qué? Todo bien con todo lo malo de Don Quijote, pero es el único señor con quien yo me he encontrado en mi miserable vida de don nadie, de ser campesino, de ser siervo, de ser sirviente. Es el único señor que yo he conocido, el único que tengo. Y en última, ¿saben qué? Es mi amigo. También es el amigo que tengo. Entonces, por ahí, en algún momento había visto hace un tiempo un estudio de alguien que decía que la historia de Don Quijote, y pues que Cervantes la había hecho como de una forma muy aristotélica, es decir, como muy tratando de encontrar lo que es la verdadera virtud, el bien. Y Sancho trata de decir en ese punto que les acabo de comentar es: no voy a mentirles diciéndole que todo está bien, y tampoco voy a desconocer pues que, y tampoco me voy a ir a decirles que todo está mal, a pesar de que he vivido lo peor, pero voy a mediar, y por eso les digo, es mi único amigo, es mi único señor, el único que he conocido. Sabe que la vida es mala, pero también es buena. A raticos tiene sus cosas. Y vean, la filosofía nos incomoda, nos llama a incomodar y a incomodarnos. La filosofía produce angustia porque no tiene respuestas como las ciencias naturales, que trata de encontrar respuestas concretas a cada situación del mundo en el que vivimos. Porque necesitamos resolver. Y la filosofía no resuelve, crea problemas. Entonces es una sensación constante de angustia. Y si le sumamos esa angustia, la angustia constante de vivir en el mundo en el que vivimos, ¿de qué nos sirve finalmente? ¿A qué nos lleva? ¿Saben qué, gente? Al final de todo, hay un momento en que los seres humanos necesitamos decir: hey, la reflexión y la contemplación están geniales, están muy buenas, están muy elevadas, pero sí o sí tenemos que resolver la vida práctica, la vida cotidiana. ¿Y cómo se resuelve eso? Con el sentido común. O sea, si yo tengo que ir a pagar la factura del gas,
pues yo no le puedo ir a hablar de que Don Quijote no llevaba dinero porque él buscaba la virtud, ¿sí o no? Yo tengo que resolver. Entonces, la filosofía nos recuerda que además de ese mundo gris, hasta estéril y demasiado recargado de pragmatismo, le podemos poner un poco de ideal, los argentinos dirían un poco de onda, bueno, los mexicanos tienen una palabra un poco más vulgar para eso. Diría color. Sí, digamos que color. De hecho, me hiciste recordar, hay una canción de una banda que tiene un trabajo musical precisamente sobre Don Quijote que se llama Mago de Oz y el trabajo es La Leyenda de la Mancha, y en una canción que se llama Molinos de Viento dice un pedacito que no todo es blanco, negro es gris, todo depende del matiz, busca y aprende a distinguir. Entonces también como que hay que encontrarle los matices a las cosas. Bacana esa apreciación que haces. ¿Sabes qué? Sí, hay que ponerle un poco de color a la vida también hay que ponerle un poco de angustia. Pero gente, hoy, vean, si no se han leído El Quijote, maravilloso, ojalá que puedan leerlo, ojalá que puedan ver algún capitulito de la serie por ahí, que puedan hacer algo con eso. En las redes, en las plataformas seguro van a encontrar muchas cosas parchadas y muy interesantes y súper intelectuales sobre Don Quijote. Hoy queríamos compartirles un poco esta visión a través de la literatura, de esa dialéctica, de ese diálogo entre el sentido común y la filosofía, entre la necesidad de sostenernos de algo firme y la necesidad de irnos y perdernos un poco en la sinrazón. Ojalá que la hayan pasado bonito, ojalá que hayan pensado en algún par de cosas diferentes hoy. Muchas gracias a todos por venir, muy queridos, a todos los que siempre han venido, gracias por el apoyo a los nuevos, ojalá que podamos convencerlos de seguir viniendo. Muy buenas noches para todos, un bonito fin de semana y hagan alguna quijotada en estos días a ver cómo les va, pero no se olviden de salir sin su Sancho si van a hacer una quijotada. Muy amables. Feliz noche. Aplausos para ustedes.